Buen día. Buen día, estimados estudiantes. Entra tú, entra. ¿Ya entró? Haga doble clic.
Muy buen día para todos. En la sesión de hoy vamos a adelantar temas relacionados a la unidad 2. Entonces, como ustedes ya tienen su guía, estarán observando que este tema de la unidad 2 corresponde a estadística descriptiva. Muy bien, entonces la estadística descriptiva es el conjunto de técnicas y procedimientos que ayudan a descubrir, mostrar y resumir la información de un conjunto de datos. Suponga que obtenemos una población y de ella podemos tomar una muestra. Entonces, en esta presentación, lo que se observa es como un resumen y una contextualización de lo que trabajamos en las sesiones, anteriores, en la unidad 1. Entonces, en la unidad 1, ustedes tomaron toda la parte conceptual y aquí lo que vamos a hacer es unos ejemplos acerca de lo que es la población, la muestra y los datos. Entonces, observen que en la parte azul clara tienen la población, en la parte interna encuentran la muestra y posteriormente a esta muestra se le va a asignar unos datos. Bien, entonces se aplica un conjunto de preguntas o mediciones a cada uno de los elementos de la muestra y se obtiene un conjunto de datos. Los estudios de la estadística descriptiva buscan describir las características de la muestra. Se utilizan números, tablas y gráficos para hacer esas descripciones. Entonces, observen acá que la medición del comportamiento de los elementos depende de lo que se quiera estudiar. Si van a estudiar una población, se va a representar con la letra N mayúscula, o si van a trabajar una muestra, se representa con la letra N minúscula, que ustedes pues ya lo saben por los temas que desarrollamos en la unidad 1. Si se analiza una población, esto es, si vamos a realizar el análisis a todo el conjunto de la población, esto es, si se va a realizar un censo, se denomina parámetro, y la información que se va a utilizar cuando se analiza una muestra, se denomina estimador o estadígrafo. Bien, entonces, con la estadística descriptiva se puede realizar diferentes tipos de análisis. ¿Qué análisis se pueden realizar? Primero, medidas de posición o de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de asimetría o de deformación, medidas de apuntamiento o kurtosis. Pero nosotros en esta sesión vamos a trabajar el punto 1, medidas de posición o de tendencia central. Bien, entonces las medidas de posición o de tendencia central son utilizadas para describir y sintetizar mediante un número único denominado promedio la posición de un valor en la variable de tal forma que represente al conjunto de los valores observados. Un promedio es un valor que intenta representar o resumir las características relevantes de un conjunto de valores. Los promedios reciben el nombre de medidas de tendencia central porque algunos constituyen valores ubicados en el centro de la variable que representa. Entonces, los temas que vamos a trabajar son medidas de tendencia central o de posición. Entonces, son varias, pero pues vamos a trabajar solamente la medida aritmética, la mediana y la moda. Entonces, empezamos con la media aritmética. La media aritmética o promedio, encontramos dos clases de media aritmética. La primera que es la media aritmética simple y la segunda la media aritmética ponderada.
Bueno, vamos a dar continuidad a la explicación. Hicimos un alto para solucionar unos problemas técnicos con algunos estudiantes que no podían ingresar. Presento pues disculpas a los compañeros que están participando en la reunión que tuvimos que detenerla un momentico mientras apoyaba los procesos a unos estudiantes. Muy bien, entonces vamos en la siguiente explicación y vamos a iniciar con la media aritmética o promedio. Dijimos que tenemos una media aritmética simple y una media aritmética ponderada. Entonces, la media aritmética simple es el cociente que se obtiene al dividir la suma de los valores de las variables por el número de observaciones. ¿Qué significa? Que la variable que vamos a medir le asigna unos valores o unos datos. Aquí X en la parte superior es X trazo, y vamos a colocar los valores X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 y hasta Xn. Y en este caso vamos a colocar la N minúscula porque vamos a analizar tamaño de muestra, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Significa que la fórmula general para la media aritmética simple es X trazo igual a la sumatoria de los X sub I sobre N. Muy bien. Entonces, vamos a dar continuidad a la explicación del ejercicio. Entonces, aquí tenemos que recordar lo siguiente. Estar solucionando algunos problemas de estudiantes que se les presentó dificultad para ingresar a la reunión, pero ya ha sido superado. Entonces, dando continuidad, tenemos que recordar esta información para poder trabajar y seguir adelante con las explicaciones. Entonces, en primer lugar, para la media aritmética simple, vamos a tener que manejar algunas información conceptual que ustedes pues ya tienen la habilidad y destreza, ya tienen estos conocimientos previos sobre la simbología, lo que es característica cuantitativa, lo que es frecuencia absoluta, relativa, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada, marca de clase, variable discreta, variable continua. Ustedes ya las identifican por sus características. Sin embargo, pues esta información se debe tener bastante claridad para el desarrollo y avance de los trabajos. Vamos a desarrollar un ejemplo. Entonces tenemos aquí el ejemplo número 1. Suponga que el sueldo, vamos a calcular una media aritmética, ¿sí? Entonces, suponga que el sueldo de 20 docentes, el sueldo de 20 docentes, sus ingresos promedios mensuales son, ¿sí? Entonces, observen que tenemos una tabla que está representada por 4 columnas y por 1, 2, 3, 4 y 5 filas. Y en cada celda tiene información, ¿no es cierto? Como ustedes ya tienen la información, entonces
lo que vamos a hacer es a tomar los valores. Primer valor, 456.000, luego tienen el siguiente valor de 1.567.000, posteriormente 497.000 y 697.000. Y en la fila 2 encuentran 643.000, 567.000, 687 y así sucesivamente hasta llegar al último dato, es 1.200.000, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? A calcular la media aritmética. Y para ello, lo que hacemos es aplicar la fórmula, ¿cierto? Al aplicar la fórmula, entonces, lo que ustedes van a hacer es a realizar la aplicación de esta fórmula que corresponde a la media aritmética. Entonces, X trazo es igual a la sumatoria de los X sub I sobre N. Entonces, si tomamos la información anterior, lo que hacemos es realizar la suma de todos los datos que tenemos aquí, que corresponden a los sueldos, y realizamos 456.000 más 643.000 más 890.000, etcétera, dividido en 20, donde 20 corresponde al tamaño de la muestra. Donde 20 corresponde al tamaño de la muestra. ¿Por qué 20 es el tamaño de la muestra? Porque tenemos 20 observaciones. 2, 4, 5 por 4 igual a 20, o sea, n, tamaño de la muestra, igual a 20. ¿Listo? Bien. Entonces, una vez ya hemos calculado el tamaño, la media aritmética, entonces el ejercicio anterior corresponde a la media aritmética simple. Ahora vamos a calcular la media aritmética ponderada. Entonces, la media aritmética ponderada consiste en agrupar los datos de la distribución de frecuencias cuando el número de observaciones es grande. Si tienen 10 observaciones, entonces